continuar con nuestro primer tema. Les voy a compartir la presentación para que podamos continuar con el tema 1, que se llama aproximación a la psicología de la alimentación. Permítanme un segundo, ahorita abro el archivo. Bueno, entonces, previo a que nosotros arranquemos el tema, te voy a dar unos minutos para que del libro que vamos a manejar de base, que es el de Fisiología de la Conducta de Neil Carson, de la editorial Pearson. Aquí te puse un link para descarga en el programa pertinente para que tengas la oportunidad de descargarlo. Y bueno, antes de que arranquemos con nuestra vamos a hacer el siguiente cuestionario. O sea, vas a copiar estas preguntas y las respondes y vía el chat me las envías, por favor. Bueno, aquí vas a colocar ¿por qué crees que comemos lo que comemos? Que ingreses al libro de Fisiología de la Conducta, no es Psicología de la Conducta, perdón, es Fisiología de la Conducta. Ubiques la página 442 que te va a dar en el navegador, pero en realidad es la 422 en el libro, y vas a observar y a leer estos conceptos, lo que es variable del sistema, valor fijo establecido y retroalimentación negativa, y en tus anotaciones colocas qué entiendes por ello. No tal cual me copies las definiciones que vienen en el libro, o sea, si tú lo ejemplificaras, ¿cómo explicarías que esos conceptos? Bueno, ¿cuántos tipos de sed menciona el autor que existen? ¿Cómo ejemplificarías estos mecanismos de la sed y qué estímulos básicos existen relacionados con la selección o no de un determinado alimento? Para que tú puedas leer estos conceptos y contestar el cuestionario, te voy a dar 10 minutos. Corre tiempo.
Bien, vamos a continuar. Bueno, ya una vez que respondiste a estas preguntas y que me las has subido al chat, ahora vamos a ver algunos ejemplos de mecanismos de regulación de la sed y de la alimentación. Bueno, vamos a imaginarnos, este esquema viene en el libro del autor de Fisiología de la Conducta, y aquí tenemos un termostato. Vamos a imaginar un termostato, ¿sale? Aquí es, por ejemplo, un calentador eléctrico que está diseñado para generar determinada temperatura en una habitación. Entonces, ¿qué pasa cuando ya la habitación llega a determinada temperatura? Bueno, ya una vez que emitió, vamos a imaginarnos como determinada cantidad de calor en un espacio. Entonces, el termostato es el detector, ¿sí? Y entonces, al detectar determinada temperatura, manda una señal al propio aparato de ya está aquí, o sea, como de parar. Entonces, aquí vamos a ver quién es nuestro termostato. Bueno, tenemos nosotros fisiológicamente un detector del ácido del hambre. ¿Dónde está eso? En el centro ventromedial del hipotálamo. Más adelante les voy a enseñar un esquema donde viene dónde están estos centros para detección de sed y de hambre. Va a haber un mecanismo de sed o de hambre, y esto se llama retroalimentación negativa. O sea, ese señal que se va a mandar es una retroalimentación negativa. Y entonces, cuando viene un mecanismo de corrección, es decir, ya tenemos sed o ya tenemos hambre, entonces hay que corregir o hay que proceder a hacer algo para regular nuestro metabolismo y tener homeostasis. Entonces, ese mecanismo corrector es o beber agua o comer. Y posteriormente va a venir un mecanismo de saciedad, que eso ya nos va a decir estamos satisfechos, ya sea para el mecanismo de sed o para el mecanismo de saciedad. Bien. Y luego les voy a comentar ahorita sobre un pequeño recordatorio sobre cómo se da este balance hídrico, es decir, cómo es este tema de que nada más nos acordemos fisiológicamente, cómo es que tenemos ciertos espacios de agua intracelular en el espacio intersticial y cómo es que se llega a regular con determinados mecanismos. Para ello les voy a proyectar un video en YouTube. Permítanme un poquito porque tengo varias pantallitas ya activadas. Aquí está. Y ahora este videito de aquí. Bien, aquí recordemos que del total que nosotros tenemos de agua, que es lo que habitualmente vamos a obtener por algunos mecanismos de bioimpedancia, se los voy a proyectar así. Vamos a tener determinados porcentaje en el líquido intracelular y extracelular.
Ok, aquí es bien importante que recordemos estos cationes y aniones. Por cationes, recordemos que se refiere a cargas positivas y aniones a cargas negativas. Entonces, este balance que va a haber entre los electrolitos es lo que va a mantener algo que se llama presión oncótica. Ok, bueno, entonces les puse este breve videito para que quedara muy clara esta parte. Bien, entonces me regreso a la presentación. Ok. Disculpen que de repente con esto de que tengo más de un archivo abierto, se me atora un poquito esto de los archivitos. Entonces ya una vez que comprendimos y recordamos los compartimentos que contienen agua en nuestro cuerpo, entonces ahora sí procedo a la explicación que tiene que ver con los mecanismos que nos van a ayudar a que nuestro cerebro entienda y comprenda a qué hora tenemos que tomar agua y cuándo debemos de parar. Esto hablando, chicas, en una fisiología normal, que luego se puede llegar afectada por algún traumatismo, etcétera, o por alguna condición fisiopatológica. Entonces vamos a tener dos tipos de sed osmótica, sed volémica. Bueno, la sed osmótica se origina cuando hay un aumento en la presión osmótica. Recuerden este tema de los compartimentos, es decir, va a haber más solutos, o sea, ciertos electrolitos. Esto se da sobre todo cuando se consumen algunos alimentos muy salados, porque vamos a tener más cationes en el compartimento intersticial y por lo tanto se requiere de un disolvente. En este caso, ese disolvente que vamos a requerir es el agua. Y entonces va a aumentar la angiotensina y esa angiotensina envía señales a unas neuronas llamadas osmorreceptores que van a detectar esa angiotensina y van a activar el mecanismo de la sed. Estos osmorreceptores van a ser el OVLT y el OST. Estos los vamos a detectar y les va a quedar como de pregunta qué significa eso de OVLT y eso de OSLT para que se lo aprendan. Y entonces estos osmorreceptores tenemos aquí nuestro cerebelo. Aquí del cerebelo imagínense más hacia arribita unas curvitas que ya sería nuestro cerebro. Esta es la base abajo de la basecita de nuestro cerebro está el cerebelo. Y entonces por la parte posterior vamos a encontrar estos núcleos en donde se encuentran esas neuronitas, ¿sí? Estos centros, el OVLT y el OST, que ahí mismo en su bibliografía van a encontrar cómo se llama y entonces lo van a responder ahí en el chat. Bueno, también vamos a tener un mecanismo de sed volémica. Bueno, una es la de solutos, es decir, se consumió demasiado sodio, cloruro de sodio, y entonces se requiere de un soluto para poder tener ese equilibrio en la presión osmótica. Por eso se llama sed osmótica, porque tenemos más concentración de solutos en el espacio intersticial. Bueno, ahora tenemos la sed volémica, es decir, disminuye el volumen intravascular. Fíjense que cuando hablemos de intravasculares dentro de vasos sanguíneos, y esto va a provocar una deshidratación, se va a activar la hormona llamada angiotensina, que pasa por una serie de mecanismos. La angiotensina es segregada a nivel renal. Y entonces va a pasar a su forma activa, que es la angiotensina 2,
y la van a detectar también estos mismos osmorreceptores, tanto el OVLT y el OST. ¿Sí? Y entonces eso es lo que hace que nuestro cerebro nos avise que es necesario consumir agua. Bien. Ahora, vamos a hablar de qué pasa con el hambre. Vamos a ver varias cosas. Cómo se regula el hambre, cuándo tenemos hambre, cuándo es hambre fisiológica, cuándo es hambre emocional. Entonces, este asunto de el hambre fisiológica. Ahorita voy a hablar en general de todas aquellas sustancias, neuroreceptores y neuropéptidos que van a estar asociados a todo el mecanismo del hambre. Bueno, recordemos que fisiológicamente, ¿dónde va a estar esta regulación? En el hipotálamo. Si el hipotálamo se daña en el centro ventromedial, ahí vamos a tener luego problemas para esta regulación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este centro pues nos va a ayudar a la regulación de ciertos impulsos, y uno de esos impulsos o de esas cuestiones fisiológicas básicas pues es la regulación del hambre. Entonces, vamos a del tejido adiposo y también del estómago vamos a tener secreción de leptina. Esta se secreta una vez, bueno, perdón, antes de avanzar. Vamos a tener algunos mecanismos orexigénicos, es decir, aquellos que nos van a ayudar a consumir alimento, que eso se va a dar en episodios de ayuno. Y vamos a tener mecanismos anorexigénicos. Bueno, entonces, los mecanismos orexigénicos va a ser la secreción de ghrelina del estómago y la secreción intestinal del CCK, GLP-1, el neuropéptido PPY, ¿sí? Que estos nos van a ayudar hagan de cuenta, el estómago dice, estoy vacío, entonces voy a mandar a la ghrelina, igual en el intestino, ¿sale? Se secretan todos estos, la CCK, que es colecistoquinina, el GLP-1, que es péptido similar al glucagón 1, y los neuropéptidos G. Bueno, el péptido PPY, perdón. Una vez que ya se da esta secreción de estas hormonas que envían la señal al hipotálamo, o sea, viajan y dicen, hipotálamo, por favor, envía las señales necesarias para que comamos. Entonces, se envían las señales y es lo que luego se manifiesta como secreción de ciertos jugos, luego esos ruiditos que detectamos de, pues ya hace hambre, lo que es evidente en nosotros de necesito comer. Bueno, una vez que ya se ingirió alimento, ¿qué es lo que nos hace, digamos, sentir satisfechos? Bueno, la acción de la insulina va a tener y el polipéptido pancreático ambos, la insulina en su acarreo de glucosa hacia las células tiene un efecto orexigénico, perdón, anorexigénico, disculpen, o sea, de ya interrumpir la acción de comer, ¿sí? Por eso se explica por qué las personas con resistencia a la insulina no tienen regulado este mecanismo. De hecho, cuando tú detectas a una persona con diabetes o con resistencia a la insulina, te suele mencionar dos cosas: sueño así y un cansancio muy particular a las pocas horas de haber comido, porque quiere decir que esa señal no llegó del todo, y esta sensación de pesadez también te está hablando de sí tiene insulina, pero tiene demasiada insulina nada más circulante que no está haciendo su trabajo de manera eficaz. Y esta liberación también de
este péptido pancreático también nos ayuda a enviar señales al hipotálamo de ya parar de comer, ya estamos satisfechos. Y también la leptina, que tiene una secreción importante de tejido adiposo, o sea, la leptina ahí se produce en la parte, digamos, subcutánea de la región abdominal. También tiene un efecto anorexigénico. Ahora, la lógica nos diría, bueno, pues entonces a mayor tejido adiposo tendríamos que tener mayor saciedad. No es así. Aquí ay, ¿cómo se llama este término? Bueno, lo contradictorio. Iba a decir otro término que se me fue porque iba a ser una comparación. Lo contradictorio aquí es que no es así, no se da así. Entonces, aquí lo que se tiene que, aquí lo que pasa es que entre más tejido adiposo y más leptina tienes, hay una resistencia al efecto de la leptina. ¿Sí? O sea, la leptina tampoco va a ser tan eficaz. ¿Por qué? Porque esta leptina viene de determinado tejido adiposo, ¿sale? ¿De qué tipo de tejido adiposo? Eso también lo voy a dejar a su investigación y me lo agregan en el chat. Bien, entonces, porque esto les va a ayudar a entender varias cuestiones y por qué existen, por ejemplo, este asunto del tejido adiposo pardo, tejido adiposo más oscuro, etcétera, y por qué hay estándares de ciertos porcentajes y tipos de tejido adiposo saludable. Entonces, de ahí viene también la lógica, porque tiene también que ver con mecanismos hambre-saciedad. Entonces, términos básicos con los que las invito a que se queden. 1. Vamos a tener hormonas orexigénicas, anorexigénicas. ¿Ok? Hasta ahí. 2. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién es el de la central aquí informática que va a mandar señales y nos va a decir hasta aquí, etcétera? Y que si está dañado este centro ventromedial o vamos a tener así esa voracidad tremenda y si se da en determinadas patologías, o sea, cuando está destruido o cuando está si no tenemos control de impulsos, porque hay una parte de nuestro cerebro que nos ayuda al control de impulsos, también vamos a tener estas manifestaciones y que por eso hay con ciertas estrategias educativas y de técnicas de la psicología conductual ayudan a la persona a tener este control de impulsos, aunque en ocasiones llega a tener un límite o llega a ya no ser tan eficiente. Ejemplo, paciente con Alzheimer. Les comparto una anécdota tuve yo un tío, en paz descanse, que hubo un momento en el que su esposa, es decir, mi tía, que era su cuidadora primaria, nos decía, es que no puedo dejar, por ejemplo, una bolsa de chocolates a su alcance, aparte tenía diabetes, mi tío, o por ejemplo el frutero lleno, porque es agarrarse de, no sé, son por decirles plátanos, ¿no? Un plátano, 2 plátanos, 3 plátanos, así, y hasta no verle el final, o por ejemplo estaba la bolsa de pan que era para que todos tomaran su pan, y era de que casi que se agarraba la bolsa completa y a comer pieza tras pieza tras pieza. ¿Qué es lo que sucede aquí? Se ha visto que sí hay algunos daños, aparte de que está dañada la corteza prefrontal de nuestro cerebro, también hay un efecto ineficaz y también al contrario, cuando vemos episodios donde no quieren comer absolutamente nada, malmente consumen líquidos, etcétera, podemos pensar en este tipo de mecanismos. Cuando enfrente de ustedes también tengan pacientes que pasaron por un accidente cerebrovascular, chequen muy bien qué zona del cerebro está dañada o si no hay un posible daño al hipotálamo. Me imagino también, se me ocurre de mencionarles como ejemplo, cuando hay un proceso quirúrgico, no sé, que hubo un tumor y demás, y hubo
una resección de alguna de esas secciones, ojo con todo este tema, ¿sí? Porque no siempre tenemos que irnos meramente por lo conductual, sino que hay que también pensar en procesos asociados a neuropsicología, y en la neuropsicología se implican todos estos procesos. Por eso es que me agradó, pues, a manera de introducción a la materia, insertarles este tema, porque creo que es muy importante que sí lo tomen en cuenta y sí lo consideren. Bueno, continúo. Permítanme un poquito, porque aquí la diapositiva como que no me quiere dejar avanzar. Ok, bueno, ¿y qué pasa con el hambre emocional? Bueno, vamos a tener diversos tests que nos van a ayudar a detectar qué tipo de comedor somos, o enfrente de ti qué tipo de comedor tienes y qué tipo de alimentos elige. Hay mecanismos de recompensa, que esto también explica mucho qué es lo que pasa con las adicciones, y entre ello con la conducta de comer compulsivamente o con seleccionar de manera repetitiva determinado tipo de alimento, y también que cerebralmente para nuestro satisfacción, digamos, a través del sentido del gusto, también tiene su explicación, porque de pronto elegimos alimentos con más grasa, alimentos más salados o más dulces. Todo este tema que se le llama el umami, que es muy utilizado tanto en mercadotecnia de los alimentos como en la industria de los alimentos para saber qué vender o qué ofertar. Entonces también hay una explicación científica. Y es bien importante que no se utilicen los alimentos como un premio o como un castigo. ¿Por qué razón? Cuando tú premias, nosotros conductualmente detectamos que ese alimento, o sea, le damos una connotación adecuada, buena. Hay en ocasiones que incluso le damos connotaciones de estatus, o sea, cuando yo estoy bien o cuando yo me porto bien, entonces, o cuando estoy haciendo las cosas bien, y más, por ejemplo, si lo da mamá o papá, el niño que va a relacionar, bueno, el niño va a decir, entonces, comer esto está excelente, ¿no? Pero cuando te castigan, entonces, por ejemplo, conozco varios pacientes que son, bueno, son más o menos de mi edad, o sea, millennials, que en casa, y no digo que se haya hecho de una manera inadecuada, sino que en ocasiones pues también parte de una ignorancia, ¿no? Entonces, que les tengo que escarbar por qué razón tienen cierta aversión tremenda a las verduras, o sea que por más que buscas una estrategia y otra para incentivar el consumo de verduras, nada más no se logra. Si nos remontamos un poco atrás a cómo era pues este mecanismo de dar de comer de papá o mamá, pues encontramos estas relaciones, ¿no? De si no te comes las verduras, entonces no hay nieve. Si no te comes las verduras, entonces no hay postre. Si no te comes las verduras, entonces no ves tu película, tu caricatura favorita. Entonces, ¿a qué relacionamos las verduras? A esto es negativo, esto es un castigo. Entonces, por eso, estos mecanismos de la comida, ni premio ni castigo. Por ejemplo, también con los, cuando estamos en un tratamiento con obesidad infantil, yo llegué a tener un paciente que la abuelita me describía que la manera de la mamá de compensar su ausencia durante la semana por cuestiones de trabajo era llevárselo ciertos días de la semana, si por ejemplo, no sé, era todos los viernes, irnos al VIPS, ¿no? Y entonces en el BIF vas a poder pedir la mega malteada, la hamburguesa o los nuggets y subirte a los juegos. Entonces el niño, ¿qué está asociando? Hay alimentos de cierto tipo y aparte los juegos, entonces es una combinación perfecta. No por nada, la industria de cadena alimenticia tiene esta combinación de determinados alimentos y los juegos. Entonces, ¿qué va a asociar el niño? O sea, díganme un restaurante donde vendan así puras verduras y puras frutas y los juegos. No existe, no hay. Bueno, al menos yo no lo conozco. Si conocen ustedes un nuevo concepto así y que juegan de esa manera con la mercadotecnia, me avisan. Y entonces, estamos asociando esto.
mecanismos de recompensa, premio, castigo, o sea, te están vendiendo la experiencia, ¿no? Y, y por ello es que se tiene que trabajar con, ¿no? Con actividades o con entornos donde no están implícitos los alimentos. Igual con trastornos de la alimentación, ¿eh? Vamos a ver este tema también, les voy a poner por ahí fragmentitos de alguna película donde sea como muy evidente esta parte de que busca, no sé, vámonos al museo, vámonos acá, vamos, o sea, dejar de centrar la atención solamente en comida. ¿Sí? No porque sea negativo, ahorita también vamos a ver el lado, digamos, intangible del comer, ¿sale? Pero sí, muy importante considerar esa parte. Bien. Les voy a pasar a proyectar un extracto de este documental que viene en Netflix. Si tienen la oportunidad luego de ver capítulos completos, está muy interesante, donde vamos a entender esta parte de esta regulación neuronal y por qué elegimos determinados sabores de alimentos. Entonces, lo vamos a checar. Ok, permítame un